conexión de verdad y al mejor precio. Conoce Plataforma Virtual Empresas de Entel y conecta a tu empresa con internet fibra óptica de alta velocidad y la telefonía fija avanzada con minutos ilimitados a todo destino, al precio más bajo del mercado y sin costos de instalación ni mantención. Conoce los planes en entel.cl/plataforma virtual. Entel Empresas. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas noches, estimados amigos. Pensar es clave. Viernes 23 de marzo, hoy día con Rodolfo Andaur, el gestor cultural, curador de arte contemporáneo. Es tercera vez que conversamos con Rodolfo. Hemos hablado en otras oportunidades de proyectos, efectivamente, que él ha desarrollado en distintas partes, en Valparaíso en esa ocasión, ¿sí? Claro. Y ahora viene a conversar con nosotros, efectivamente, de una serie de proyectos que está liderando en el norte de Chile, ¿no? ¿Cómo está, don Rodolfo? Muy bien, gracias por la invitación. Y aquí estamos, pues, nuevamente en Santiago, tratando de organizar estos proyectos en la región de Tarapacá, que venimos organizando desde el 2012. Ya, harto tiempo. Con el apoyo del Consejo de la Cultura y las Artes, que ahora es Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Claro, ahora, fíjate, a mí siempre me ha llamado yo lo he conversado con el ministro, en todo caso, esto de las culturas y las artes. Yo tengo la sensación, las artes, ya, lo entiendo, pero las culturas, no, porque la cultura es un sistema que de suyo es diverso. Bueno, fue la gran discusión al comenzar esta idea de explorar en el real concepto de las culturas, claro, y ponerle un nombre a un ministerio que finalmente sigue teniendo la rimbombancia de lo que es nuestro país en torno a lo largo y lo ancho. Y creo que ahí, hay una reflexión que hacer y es muy importante que tú lo hayas tomado también en esta conversación, porque claro, creo que los que trabajamos en cultura y en las artes creemos que también hay ciertos nombres que a veces le quitan el peso a la institucionalidad. Exactamente. Y ahí creo que tenemos una pega que hacer y reforzar eso. Ahora, y sobre todo ligado efectivamente al tema específico tuyo, digamos, claro, ¿cierto? Claro. Porque tu formación de origen. Yo estudié periodismo, ya, y estudié traducción y después hice un máster en historia del arte. Traducción, inglés-español, y después el magíster en historia del arte. Sí. En historia del arte en la Adolfo Ibáñez. Sí. A ver, sería bonito que habláramos de esto, porque justamente vamos a estar hablando de este libro de metales pesados, que es Paisajes Tarapaqueños, y luego, que es bilingüe. ¿Cierto? Extraordinario el salto que se pega ahí la editorial Metales Pesados. No sé cuántos libros ha hecho bilingüe Metales Pesados. No, pocos. Y este es uno de ellos. Sí. Y luego este libro que es una belleza, la edición, que es Tamarugal, ¿no? Con Rosell Messeguer. Claro. También curadora de arte española, ¿no? Es artista. ¿Y no es curadora ella? No. ¿No ha hecho curación? Sí, he hecho algunas curatorias. ¿Algunas curatorias? Ya, perfecto. Entonces, me gustaría que partiéramos hablando justamente de cómo, por de pronto, estos elementos en donde justamente tú eres capaz de mezclar, por un lado, el tema de la historia, el tema de lo cultural y el tema del territorio. Claro. ¿Cómo se articulan esos tres conceptos? Bueno, se articulan porque provengo de una región que es una de las regiones más históricas
de la zona norte. Histórica porque, como sabemos, y hoy día ante la contingencia de las noticias, Tarapacá ha sido la región más violentada por la chilenización en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por lo tanto, a raíz de este contexto de la región, me interesaba tomar ciertos temas que no solamente tienen que ver con la historia, sino que también tienen que ver con la transfrontera que se arma en Tarapacá respecto a las secuelas de la guerra, pero también las secuelas que deja el extractivismo minero, la cultura indígena y obviamente la religiosidad popular que marca la fiesta de la Tirana, por ejemplo. Y diría yo que un elemento también clave, además del minero, toda la actividad productiva, digamos, pesquera, minera. Claro, hubo una secuencia de eventos productivos importantes en Tarapacá que fueron obviamente dinamitados por el guano, después vino el salitre, exacto, después vino la pesquera, ahora el cobre y ahora el litio. Exactamente. Entonces, también a través de esa forma de productividad a gran escala, uno también va entendiendo la territorialidad que va generando esa productividad a gran escala y los desplazamientos humanos que existen hoy día en Tarapacá. Uno sabe, por ejemplo, lo que creció Alto Hospicio en 10 años. O sea, claro, es impresionante el impacto demográfico que originó Alto Hospicio y que fue arrastrando otros poblados alrededor como Pozo Almonte, Guara, que en un momento después de la caída del salitre se veían como pueblos fantasmas. Exactamente. Y hoy día se transformaron. Entonces, para trabajar el territorio, desde mi concepto, también hay que analizar la forma en la cual el Estado y los gobiernos, las políticas públicas generan espacios para el análisis de esos territorios y cómo de ahí se van doblegando en el trabajo que hace un artista, por ejemplo, visual, que analiza esto, lo recoge y dice de qué manera yo reflexiono sobre estos problemas, y es un poco como ejemplo lo que hizo Rosel Meseguer con el libro Tamarugal, donde ella es española, viene también de una región minera como Murcia, y se da cuenta que en estos basurales de Humberstone, Victoria, de varias oficinas salitreras abandonadas de la región de Tarapacá, hay un montón de basurales donde están depositadas la memoria de los pueblos, las cartas, las boletas de servicio, las fotografías, los desechos humanos. Entonces, como el desecho humano, que es la memoria... Claro, es un vestigio patrimonial. Es un vestigio patrimonial que construye la mirada del libro. A mí me invita porque yo soy de ahí, pero también porque yo estaba tratando de entender de qué manera esa memoria hoy día nos sirve para construir región, nos sirve para decir que somos tarapequeños primero y después chilenos. Y también para analizar las consecuencias que ha tenido la extracción minera en Chile, que yo estoy muy de acuerdo con la minería, pero estoy muy de acuerdo también con la minería sustentable. Y creo que no tenemos una visión desde el punto de vista de las artes visuales, que obviamente también hay una responsabilidad ahí, de analizar estos conflictos que existen hoy día en todo Chile respecto a la minería no sustentable. Y ahí estamos trabajando, y ahí aparece este libro, y después aparecen otros libros, y aparece este otro proyecto que tenemos, que es el proyecto emblemático, que este es el último año del proyecto, que se llama Gestionar desde la Geografía Nuevos Desplazamientos, que este año es un proyecto donde voy a compartir experiencia con otros colegas curadores, gestores, artistas de diferentes países, que nos vamos de viaje a Tarapacá, que es un viaje de exploración territorial y que remata en la fiesta de la Tirana. ¡Wow! Oye, y hay una cosa que surge fundamentalmente de esta conversación que estamos teniendo, y es el concepto que tal vez surge por excelencia en el norte de Chile, que es el sincretismo, ¿no? Sí. El sincretismo cultural como, de alguna manera, este proceso de amalgamamiento de una diversidad, por supuesto, de orígenes, si queremos decirlo, culturales, que terminan por generar una nueva forma de habitar el territorio, que eso es impresionante, digamos. O sea, yo siempre le cuento a mis estudiantes, y de hecho he tenido la oportunidad de hacer un par de grupos y partir con grupos, ¿cierto?, de estudiantes, por ejemplo, Iquique, en donde uno dice, a ver, ¿cómo surge Iquique? Fundamentalmente surge de una lógica que, claro, es precolombina, sin duda, Huayquique, pasando por supuesto, una tradición
española, en parte, ¿cierto?, ligada a un modo de operar sobre el territorio, basada fundamentalmente en los castros romanos, que eran este método que usaban los romanos para ir avanzando en el territorio, que ellos toman prestado para generar la ocupación del territorio en América. Y luego, efectivamente, la influencia, podríamos decir, inglesa o anglosajona, ¿no? Entonces, de ahí termina surgiendo una ciudad que es realmente notable, ¿no? ¿Para qué decir San Pedro de Atacama? Donde uno dice, pero espérate un poco, ¿esto qué es lo que es? ¿Un pueblo altiplánico? ¿Es un pueblo español? ¿Es un pueblo...? Es todo eso. Claro. Es todo eso junto, ¿cierto? Bueno, muchos de los pueblos que están en el altiplano constituyen la ruta de los conquistadores españoles. Claro. Y de ahí, también hay una lógica de lo que yo mencioné hace un momento de la transfrontera. O sea, son fronteras desplazadas a otras y que van construyendo, más allá de esa visión sincrética que puede estar relacionada específicamente con la religión. Aquí también hay una mixtura que tiene que ver con lo estético y tiene que ver también con la ideología. Exactamente. Porque finalmente los Andes tenían una mirada muy particular del territorio y al hacer política en el territorio, que es muy distinta a la instalación española y después muy distinta a la instalación chilena en ese lugar. Por eso creo que Iquique también tiene una formación multicultural muy estable, que cuando aparece el simbolismo nacionalista chileno comienza a haber un quiebre rotundo. Yo me crié en un colegio donde tenía compañeros de Taiwán, de China, había hasta un ruso, pakistaníes, de la India. Entonces nunca entendí, siempre bajo esa lógica siempre entendimos al otro, a ese otro, que aquí hoy día hay un gran tema con la migración extranjera, pero creo que en Iquique nunca fue tema. Pero ahora se ha ido reforzando y se empiezan a quebrar esas transfronteras que existen en micro territorio y que se amplían obviamente a un macro territorio que puede ser esa visión chilena que tiene sobre esto que yo siempre he dicho que el que mucho abarca poco aprieta. Perfecto. Y pareciera que Santiago trabaja con esa lógica. Quiere abarcar pero no puede contener las necesidades que también tiene de proliferar su cultura nacional. Perfecto. Que es evidente. Ahora, y desde la perspectiva del arte, ¿cómo el arte, cierto, de pronto asume esta labor política, ¿no? Porque estamos hablando de un asunto fundamentalmente político, ¿no? Claro. ¿Cómo el arte ahora, si quieres, hagamos una revisión que puede ser histórica, que es entretenido para que la gente además vaya entendiendo, porque la gente podría decir, pero espérate un poco, ¿qué tiene que ver el arte con esto? El arte, claro, es la factura de una obra, pero ¿por qué el arte ahora se transforma no en un gesto? No en un elaborador, en un hacedor, sino más bien en un reflexionador de un tema, ¿no? Bueno, los artistas son pensadores, primero, y en ese sentido, en la lógica del trabajo en el desierto de Atacama, han aparecido una serie de proyectos que no están determinados, como tú dices, en una obra, ya, sino que en reflexiones sobre el paisaje y la geografía de este desierto, que obviamente marca un sinfín de procesos que no están cimentados hoy día en la cultura de masas específicamente. Y a eso, ¿a qué me refiero? Que, como tú sabes, en el norte de Chile, de Santiago a Arica, no hay escuelas de arte. Por lo tanto, no hay una institucionalidad que tenga una visión y una crítica sobre el arte local, porque no tenemos un público que lo analice. Eso es fuertísimo. Eso es fuertísimo. Y en segundo lugar, no tenemos tantos espacios de exposiciones de arte. Perfecto. Que eso es otro tema. Perfecto. Y en tercer lugar, no tenemos podríamos decir, utilizando un poco lo que realiza el Ministerio de las Culturas hoy día, un marco regulador que permita hacer una reflexión de este tipo de ejercicios en el desierto que no estén limitando con la exposición, con lo expositivo, que es algo que ha escrito mucho Justo Pastor Mellado, que lo tuviste hace unas semanas aquí, que claro, Justo impone una, y que yo estoy muy de acuerdo con él, impone una crítica sobre esta megalomanía por exponer que existe. Perfecto. Que finalmente
no tiene tanto sentido como la reflexión sobre el espacio, la movilización sobre el espacio, el desplazamiento sobre el espacio, que es más contundente en contextos como en el norte, que es muy distinto al sur de Chile, donde sí hay escuelas de arte, hay una articulación mucho más interesante y colectiva entre ciudades, pero claro, la lejanía también. Hay una densidad. Sí, hay una densidad crítica también, con el modelo de producir arte que es muy distinto a la del desierto. Entonces, cuando uno ve que 2.000 kilómetros de extensión de un territorio no están esos espacios reflexivos, ciertamente el desierto se transforma en un espacio reflexivo. Claro. Ahora, en el contenedor. Lo bonito es que el desierto se transforma en un desierto. Claro. Y también, y como también hay algunos autores que ocupan la palabra desertificación, claro. El desierto va desertificando y va revelando esa información que a veces es cubierta metafóricamente por la arena del desierto, pero que aparece. Y que también se quiere ocultar. Y que por otro lado, además, es una suerte de territorio testimonial completo, ¿no? Pues desde la vastedad hasta efectivamente la misteriosa capacidad de conservar todo, ¿no? Claro. Porque uno podría pensar que en el desierto un cuerpo va a desaparecer en condiciones que queda... la mayoría de las veces momificado, ¿no? Sí. Y eso también es muy revelador. Es muy potente el desierto. Bueno, revela esa ambigüedad del vacío, que es una gran pregunta que se han hecho filósofos como Foucault, hoy día podríamos mencionar más actuales como Didi Huberman, o también las reflexiones que hace Justo Pastor Mellado o Bernardo Guerrero, un sociólogo muy importante de Iquique, respecto a esto, de cuál es la ambigüedad que realmente... habita en el desierto cuando en estos escritos darwinistas, cientificistas, eurocéntricos está la idea del vacío primero. Pero en esa reflexión tuya de cuando el cuerpo queda, cuando el cuerpo perdura, ya el desierto deja de ser vacío. Maravilloso. Estamos conversando con Rodolfo Andaur justamente de estos proyectos que están desarrollándose y que son libros. Sí, en el norte de Chile. Paisajes tarapaqueños de metales pesados del año 2015, y que es una belleza de libro, Tamarugal, no está en Chile, se lo editó en España. ¿Qué casa editorial lo editó? La Fábrica. Perfecto, La Fábrica. Precioso, ¿eh? Es realmente bonito, ¿eh? Los rotos, ¿eh? Sí. The Rotos Founded in Sweat, Walking Day Mystery. No, maravilloso. También es bilingüe ¿no? Sí, es bilingüe, sí. Maravilloso. Sí. Bueno, después podemos ver efectivamente qué es lo que está recogido en este libro, sí. Que se realiza con Roser Meseguer. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando con Rodolfo Andaur. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No. Tú eres muy feo, Felipe, no te lo habíamos querido decir antes. Y te digo por qué no, porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Información. Emoción. Amabilidad. Pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia. Porque la ignorancia nos lleva al conocimiento. Y porque así nació Sócrates, preguntándose: ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando Lasalvia están en la clave para preguntarse: ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos la clave.
En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave. En la 92.9. Volvimos, estamos de vuelta en este Pensar es Clave junto a Rodolfo Andaúr, hablando justamente de estos libros, Paisajes Tarapaqueños y El Tamarugal. Y el Tamarugal, de este trabajo de reflexión en torno al norte de Chile. Recuerden, este programa lo pueden ver en www.radiolaclave.cl y por supuesto también en YouTube. Están todos los programas guardados, pueden revisarlos cuantas veces necesiten. Y claro, y además tenemos Twitter, @radiolaclave. ¿Tú tienes Twitter? Sí. rodolfoandaur.cl. Sí. No, ¿cuál es? Rodolfo Andaúr. Rodolfo Andaúr. Y además tienes un rodolfoandaur.cl. Sí, una página web. Una página web donde bien la visitada. gente también... Sí, perfecto. Sí, muy bueno. Donde están expuestos parte de estos contenidos. Sí. Perfecto. A ver, quiero hablar justamente de este libro editado en España. Cuéntame primero cómo se gesta de este Tamarugal, de esta edición. Tú me decías que lo hiciste con la editorial Fábrica. La Fábrica, en realidad, que es madrileña, ¿no? Entonces, cuéntame todo. Bueno, este proyecto surge bajo el alero de la artista Rosel Meseguer, que es una artista española que tiene una relación bastante constante con Chile, porque ella ha trabajado el tema de la extracción minera, principalmente el salitre, y obviamente derivando en los otros procesos industriales que existen en el norte. Básicamente por su vínculo con ello al haber nacido en Murcia. Claro, y también porque viene ella de Murcia, una zona minera de España. A raíz de eso, ella me convoca para hacer una curaduría donde la idea sería exponer esto en el norte. Ante el contexto que ya conversamos del norte, ante la deficiencia que existe en materia de infraestructura cultural, yo le digo que me parecería interesante mejor evocar nuestros pensares y nuestras visiones sobre el desierto en un libro, porque creo que también en el trabajo curatorial es interesante ponerse uno como curador ante el rigor editorial y no siempre en el rigor espacial, que a veces uno va cautelándose desde ahí en esa mirada. Perfecto. Entonces me interesó hacer un diálogo con ella a través del libro. Y eso es lo que significa Tamarugal, que es un diálogo entre un curador y un artista, donde el curador emite mensaje y el artista le responde con imágenes. Y las imágenes constituyen un archivo de ella que fue construyendo en sus viajes a Chile, pero también constituye esos vestigios que ella encontró en La Pampa. Esos vestigios, como recién comentamos, el tema de toda esta cantidad de información diseminada sobre el desierto, que está ahí y que es clave también para analizar la movilidad que existe entre desiertos, la movilidad que existía entre las oficinas salitreras, también la forma en la cual la gente articulaba sus discursos, su forma de pensar, su forma también de amar, de hacer poesía. Y eso constituye Tamarugal, y también me parece muy emocionante la forma en la cual la gente que lo ha visto reflexiona sobre cómo esos lugares tan paupérrimos y abandonados como son los basurales del desierto se transforman en una metáfora que recoge la memoria de esos lugares y que, por qué no decirlo, puede ser también parte del patrimonio que la gente no llevó, que no se llevó, y que queda ahí como un monumento, ¿cierto? Un monumento que podríamos decir que es una alegoría al trabajo minero bruto, al espacio violento que también vivieron estos mineros en el salitre, cuando el salitre colapsa a principios del siglo XX.
Entonces, bueno, y que es una historia que se repite cuando el cobre colapse y cuando el litio en algún momento colapse. Entonces. Sí, ahora, y además hay una serie de elementos, bueno, es un libro bilingüe también, sí. pero hay una serie de elementos, hay poesía incorporada también en este. Sí, porque yo he ocupado de gran referente a Andrés Sabela, que fue un poeta muy importante del norte de Chile, un tipo que para mí también se transformó en un etnógrafo del minero, la región, principalmente la región de Antofagasta. Entonces yo he ocupado mucho de los textos de Andrés Sabela también para reflexionar sobre mi visión que constituye el trabajo curatorial en el desierto. O sea, de hecho este libro parte con un texto de Andrés Sabela. Sí. Aquí la tierra vive dentro de su propia sombra, vive en equilibrio de inmensidad, mirándose en larguísima vigilia. Es la tierra donde la piedra habla a las piedras, donde un coro de piedras va de sí hasta lo infinito, despertando la desolación de las arenas, rozando el hombro de los kioscos. El viento vuela con el cielo a su espalda. El viento pampino, correo de los mineros, que gritan su esperanza al oído del azar. Patria salitral, patria del cobre anegado en su misma sangre. No busques un rostro para colocarlo a la estatua rota de los tiempos. Allí lo tienes. Furiosamente, el sol toca sus labios. La distancia es su cabello. Un día, la sed soñó un juguete. Nació el espejismo. Otro, un cateador acarició la altura. Nacieron los pimientos. Los rotos lo fundaron en sudores, caminando su misterio. Es impresionante, realmente. Yo recomiendo que puedan buscar el libro Norte Grande de Andrés Sabela, que se puede descargar por la página Memoria de Chile. Es un libro impresionante que sin duda debería ser un libro obligatorio en el colegio, porque creo que tiene una mirada bastante analítica sobre ese espacio del desierto que se perdió, que desapareció. O sea, todo se transformó en pueblos fantasmas, pero nadie hizo la reflexión directa, concreta, de lo que realmente significó el trabajo bruto en el salitre. Y Andrés Sabela, también siendo un comunista, fue obviamente marginado de esa lectura, y por lo tanto en Pampa Escrita constituye un libro que también se transforma en una denuncia, pero como te dije, es el etnógrafo que se va a compartir su existencia con estos ciudadanos del desierto, y que levanta esa obra que es emblemática, que sin duda para mí es impresionante. Impresionante. Y tú dijiste se perdió. Claro. Y fíjate que tienes otra cosa en este libro que es fantástico, que es una suerte de catálogo de nombres curiosos de minas de la Sierra de Cartagena, La Unión. Sí. Y una de esas minas se llama Se Perdió. Sí, se perdió. Es impresionante los nombres. Válgame Dios. Sí. El Cansancio. Que te la gané. Así se llama la mina, que te la gané. ¿Qué sé yo? Otra. Como usted quiera. Se marcharon. Suerte impensada. 7 dolores. Una corazonada. Sí. Ya lo hemos visto. Ahora, esto es una poesía en sí misma. Sí, en sí misma. Sí. Lo veremos. Imagínate Fíjate, hay una que se llama Yo lo pienso. Hay una que se llama La verdad de un artista. Es impresionante. Sí. Bueno, como te digo, cómo se planifica un pueblo salitrero a finales del siglo XIX. Imagínate, en el desierto, sin agua. Tratando de que finalmente quien planifica ese espacio lo planifican las personas. No lo planifica un arquitecto ni un urbanista. Entonces, sin duda los nombres, yo creo, en ese caso de los nombres tanto en España como en Chile, también constituyen espacios de unión, de congregación. Y claramente tienen que ser espacios que congreguen y que no
como desplazan a las personas. Ahora, ¿y cómo, en términos metodológicos, cómo se desarrolla este trabajo con Rossell Meseguer? Bueno, Meseguer. El trabajo comienza también con esto que comentaba sobre el enviar mensajes a Rossell. Decirle, Rossell, acá hay una reflexión que puede ser misterio desenterrado. Y ese misterio desenterrado, ella me respondía con imágenes. Y esas imágenes no tenían que ver solamente con los paisajes y la geografía, también tenían que ver con boletas de servicios. Uh-huh. De hecho, yo tengo un tío que vive en Santiago y tiene 92 años y vivió en una oficina salitrera. Y cuando le regalo el libro, él ve una imagen de una boleta de servicio de un lugar donde él iba a pololear en esa época. Perfecto. Entonces él se emociona. Claro. Y me dice, ciertamente no tengo que ver una pintura del desierto, una fotografía del desierto para emocionarme de ese desierto que en algún momento yo viví. Qué potente eso que estáis diciendo. Sí. Entonces el objeto, este objeto abandonado, un vestigio casi sepiado por el sol, claro, una huella. Para él se transforma en una obra que constituye una reflexión interesante en su lógica. Te entiendo perfecto. Yo experimenté, me acuerdo, la primera vez que experimenté eso, era muy joven y me costó mucho entenderlo. Me costó mucho entenderlo intelectualmente, sensorial o emocionalmente lo entendí inmediato. Y que fue básicamente, me encontré con una caja de Homo en un lugar en el que yo estaba absolutamente fuera de todo el mundo conocido, y me encontré con una caja de Homo. Mira la tontera que te estoy diciendo. Okay. Y esa caja de Homo, rota, por supuesto, maltratada por propia de un desecho, me retrotrajo absolutamente a una realidad hogareña, te fijas, familiar. Y yo no tenía cómo explicarlo, porque además me sentía bastante ridículo, ¿cierto?, haciendo esta suerte de apología a una caja de Homo. Pero claro, pero te entiendo perfecto, o sea, y que esa es la maravilla del arte contemporáneo, en la que hemos caído en la cuenta que estas imágenes detonantes fundamentalmente pertenecen a un cotidiano y a una suerte de vestigio cotidiano o desecho, ¿cierto?, cotidiano, que es muy poderoso en términos evocativos, ¿no? Sí. Muy poderoso. Sí. Lo que tú dices, una boleta de servicio de un lugar donde él invitaba a sus pololas a comerse un completo, por ejemplo. Sí. Hay una gran pregunta que yo siempre me hago, que si hemos dimensionado la forma en la cual esos materiales trascienden. ¿Hemos imaginado? ¿Cuántas veces nos hemos imaginado si esos materiales trascienden realmente en nuestra memoria, en nuestra forma de colectivizar el discurso, de la cual yo me siento también que pertenezco, porque nací en Iquique, viví la cultura de la pampa salitera, porque mis antepasados son saliteros. Entonces siempre me hago, como digo, bueno, ¿qué voy a dejar yo? Claro. Porque sí, claro, se me ocurre irme a vivir, no sé, a lo básico de Pica en algún momento. ¿Qué vestigio dejaría yo que en 100 años después se armaría un recapítulo de ese objeto? Ahora estamos conversando con Rodolfo Andaur, él es gestor cultural y curador de arte contemporáneo, magíster en historia del arte. Hay una cosa, Rodolfo, que a mí me parece súper... ¿cómo decirlo?, sorprendente, ¿no? Y es que vemos cómo el arte ha tenido que hacer un esfuerzo importante por ponerse a la altura del marketing, en el sentido de que el marketing esto ya lo descubrió hace mucho tiempo. Efectivamente, el poder evocador o seductor que tiene efectivamente las imágenes, los vestigios, te fijas, el marketing está apelando en todo momento a eso, ¿no? Está apelando a una serie de imágenes que a ti pareciera que te hacen irresistible, una suerte de pulsión hacia el objeto, digamos, por querer tenerlo. En eso opera el marketing día a día, ¿no? Está en eso. Y el arte ha tenido que transitar un camino para entender ahora cómo efectivamente nos instalamos en esa realidad evocadora a nivel simbólico, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que también en el espacio del desierto... Lo que es muy brutal, claro. Lo estoy diciendo desde esa perspectiva. El espacio del desierto también
ha tenido que ser evocado a través de estas cosas intangibles que significa la poesía, por ejemplo. Porque como dijimos también, al no haber un espacio de reflexión colectiva como es una exposición, es un centro cultural, es un museo, es una universidad. Una tradición en ese sentido, ¿no? No, es imposible que podamos quitarnos de la cabeza que la poesía finalmente es el gran instrumento es el gran instrumento que sirve para analizar esta idea del arte contemporáneo. Claro. Y que obviamente el marketing, yo creo que sería una buena herramienta a utilizar para entender también cómo la audiencia hoy día funciona frente a las exposiciones de arte contemporáneo, porque sabemos y que es un poco, perdona Rodolfo que te interrumpa, que es un poco lo que de alguna manera detonó el pop art, ¿cierto? Sí. Con Andy Warhol, con Roy Lichtenstein, con el mismo Rauschenberg. Bueno, también entendiendo el concepto de Estados Unidos en ese momento y entendiendo también el concepto del marketing y de la forma en la cual la humanidad estaba tratando de mezclarse con estas reflexiones que venían de Estados Unidos. Ahora, en el contexto de Chile, yo creo que mientras asumamos que somos un país multipolar, creo que vamos a tener muchas mayores cifras positivas en términos de manejo cultural que si seguimos pensando que somos un país que se instala desde Santiago. Claro. Que creo que es el gran conflicto que se sigue repitiendo todos los días. Además hay una cosa que es interesante decir, porque tal vez la palabra marketing la gente tiende a verla como una cosa negativa. Mercadotecnia. Fíjate, cuando hablamos de esta es la españolización de marketing, la mercadotecnia, si bien, por supuesto, se usa en algunos casos con fines bastante, si quieres decirlo, perversos, ¿no? Que es el consumo, lo interesante es que la mercadotecnia lo que ha tenido que hacer es entender efectivamente esas conductas, ¿no? De consumo, entender esos comportamientos y desde ahí empezar a trabajar ahora con estos detonantes simbólicos para determinadas cosas, ¿no? Que en algunos casos, como te digo, y la mayoría de las veces son bastante perversos, y que el arte ha tenido que rápidamente entender el poder evocador de los símbolos, ¿no? Bueno, un ejemplo de la mercadotecnia, por ejemplo, es que grandes museos de Europa tienen que trabajar con la mercadotecnia para tratar de entender a sus públicos. Claro. Y hacer exposiciones que tengan también determinados conceptos que de alguna manera desplacen la mirada a más personas de las que habían asistido antes. Perfecto. Y para eso se hace un estudio de mercadotecnia. No se hace una encuesta común y corriente, se hace una encuesta de consumo cultural. Y yo creo que en Chile se ha hecho eso, que de hecho las últimas son bien nefastas las que se hicieron, porque dan cuenta de que el público chileno, por ejemplo, un 80% de la población asume que no va nunca a una exposición de arte. ¿El 80%? Sí. Esos son los números. En el territorio nacional. En el territorio nacional. Claro, que eso seguramente es muy distinto en Santiago de Chile porque efectivamente tenemos mucha oferta, ¿no? Claro, pero también Santiago de Chile está dividido en estratos sociales que movilizan una visión de la cultura que es distinta a la del otro estrato social. Entonces, también yo creo que no deja de ser impresionante que el 80% asuma de que no va a una exposición de arte. Claro. Ahora, tú recibiste el premio la crítica especializada, ¿no? A la mejor exposición internacional del 2017, en el proyecto expositivo Ejemplos a Seguir, ¿no? Con un trabajo que hice con la curadora y que de alemana. hecho, y que toca este tema, ¿no? Claro. Cuando tú habláis de ejemplos a seguir y entonces estáis tomando... ¿Cómo se articula? ¿Cómo surge ese proyecto, no? Bueno, ese proyecto es una invitación que me hace a mí la curadora alemana Adrienne Geller, que fue una ex importante senadora de Artes y Ciencias de Berlín. Y ella me invita por una residencia que yo hice en Berlín. O sea, que ya existe el concepto de senadora de artes. Eso ya es extraordinario, ¿no? Claro. Y ella, bueno, tiene un trabajo muy político porque ella es una de las miembros del Partido Verde alemán. Tiene un trabajo muy político en torno a la sustentabilidad y el medio ambiente desde Alemania a distintos lugares de Europa. Entonces me veo un poco el perfil que yo tengo con el trabajo que hago desde la región de Tarapacá y me invita a ser el co-curador en su proyecto para Chile.
donde esto significaba buscar un lugar en Chile que nos permitiera hacer una reflexión. Y bajo una discusión que yo tuve con ella, me pareció que el Parque Cultural de Valparaíso... ¿Discutes en alemán con ella? No, en inglés. No, en alemán no puedo. Todavía no tengo ese cerebro alemán. Impactante, ¿eh? No. Ocupan una lógica bien efectiva los alemanes, sí, y eso me parece interesante. Nosotros somos mucho poesía y muy apasionados somos a veces. Entonces, bueno, lo hacemos el proyecto en el Parque Cultural de Valparaíso y, 10.000 personas van a visitar la exposición y armamos con la Heinrich Böll Foundation, que es una fundación que tiene sede de este escritor importante alemán, tiene sede aquí en Santiago. Ellos organizamos un sistema de diálogos ciudadanos que se llama Mundos Sostenibles, donde invitamos a la gente del barrio del Parque Cultural de Valparaíso y a distintos gestores de Chile a reflexionar sobre temas como el extractivismo minero, la sequía, que hoy día hay un temón con la sequía. Con el agua. Con el agua en Valparaíso. De hecho, Alemania ya no compra más paltas chilenas a raíz de eso, porque hay una visión de Adrián Geller muy fuerte de presionar políticamente a Alemania para que no compre más paltas Hass. Claro, que en el fondo están secando Petorca. Bueno, claro, o sea, Petorca, en fin, es impresionante. Sí. O sea, es un temazo. Bueno, ayer creo que salió acá en la prensa ya, en la televisión nacional, ya salió el drama de Petorca, pero ya había salido en la Deutsche Welle en Alemania, y como te digo, hay una bancada de diputados alemanes que está apoyando a la comunidad de Petorca en Chile, y que incluso le han ofrecido dinero para pagar abogados y defender el derecho a agua, que es un derecho fundamental del ser humano. Claro, expliquemos tal vez un poco de qué se trata, porque tengo entendido que las plantaciones de palta lo que hacen es justamente, necesitan mucho consumo de agua, y por lo tanto secan las napas y secan todo, y por lo tanto dejan sin agua a las comunidades aledañas, ¿no? Porque también la empresa, en ese sentido, esas empresas lo que hacen es ocupar el modelo de privatización del agua en lugares donde no debería estar privatizado, porque estas personas necesitan vivir también de esa agricultura, de esa microagricultura que existen en esos espacios. Y en este específico parangón en el cual se enfrentan la empresa privada con las localidades, no ha habido tampoco un respeto real por el ecosistema. Y en la plantación de palta, que es un negocio lucrativo, ha significado el desmedro absoluto de todo ese mundo sostenible que se puede apreciar en un lugar como Petorca, por ejemplo, que también es el reflejo de otras cosas que están pasando en Chile. Sí, claro, también pasa con la minería, pasa con el litio en el norte, en parte, ¿no? El proceso de extracción también de napas subterráneas, porque el litio necesita mucha agua. Sí. Ahora, y todo eso fue tocado en ejemplos a seguir. Y también fue bien polémico, porque hubo bastante resquemor ahí entre el Parque Cultural de Valparaíso, su visión como centro cultural, la institucionalidad cultural como el Consejo de la Cultura y los distintos ministerios que estaban relacionados, como el medio ambiente, que obviamente nadie se quería enfrentar a la demanda ciudadana. Y creo que la crítica fue acertada. Yo no me lo hubiese imaginado nunca que la crítica en Chile me iba a dar un premio así, pensando también en lo conflictivo que es armar una exposición de ese calibre para Chile. Ahora, lo interesante es que ¿cómo o por qué esto recae en el ámbito del arte? Eso es lo que es entretenido, eso. Que lo expliquemos, porque en el fondo es básicamente un seminario, ¿no? Claro. Una suerte de discusión en torno a un tema con distintos exponentes, con material disponible. ¿Por qué esto recae en el ámbito del arte? Bueno, porque primero que todo la sustentabilidad es un tema contingente hoy día. O sea, un artista, por lo general, no podría omitir lo que ocurre con estos fenómenos tan nocivos y bajo el mismo rigor, la búsqueda de esperanzas o de reflexiones que nos lleven a entender qué está pasando con el planeta en general, qué no estamos haciendo,
de qué manera nos colectivizamos, porque finalmente este es el gran drama de la sustentabilidad, de que mientras no nos colectivicemos entendiendo lo que significa el reciclaje, por ejemplo, que es una cosa que a mí me llama la atención que en Chile todavía no se aplique el reciclaje en gran escala. Es impresionante, no colaboramos. Es impresionante, porque eso que tú decís a mí me sorprende cada día. Digamos. El otro día yo estuve con la actual ministra de Medio Ambiente y le dije al tiro, lo mismo que está diciendo, yo le dije, oiga, ¿y por qué no? Una idea que además no es mía, la vuelvo a decir. Que es del compañero Acuña, le digo yo, ¿cierto? Un gran amigo mío. Yo le decía, mire, ¿cómo no hay efectivamente conciencia suficiente para entender por de pronto el valor, ¿sí? Lo que tú dices a nivel de colectivo, claro. Respecto del reciclaje? Del reciclaje. Porque eso está bien. O sea, incluso yo voy a decir una barbaridad, incluso yo creo que incluso el reciclar tiene valor en cuanto a mensaje. O sea, si no logramos reciclar demasiado en una primera etapa, incluso no importa. Lo que importa es que se instale esa idea en la cabeza de la gente respecto de la conciencia por de pronto de todo nuestro consumo cotidiano, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿por qué no, si se empujó para poner esta ley de etiquetado a los alimentos, te has fijado, los altos en azúcares, altos en esto, en lo otro? ¿Por qué no se arma, este es el proyecto, como te digo, que no es mío, un sistema de codificación de color para el reciclaje? ¿Te fijas? Mira qué cosa más sencilla. O sea, que todos los productos vengan con una etiqueta de color. O sea, un puntito rojo, un puntito amarillo, un puntito verde, un puntito azul, indicando qué tipo de materiales. Y después se disponen basureros con ese código de color, donde no haya que saber si esto es plástico. ¿Me entiendes o no? Sí. Porque ahí hay un tema súper básico. Sí. No hay, yo a veces creo que esto es plástico y tal vez no es plástico. Pero insisto que al no haber una educación, al no existir una educación efectiva de la forma en la cual nos articulamos colectivamente, porque este país va como una cosa individual muy perversa. Fuerte, muy fuerte. Y violenta, entonces no generamos reflexiones. Y por eso ahí los artistas, y en esta exposición los artistas se pusieron a reflexionar en cómo a través de distintas obras se puede pensar un mundo diferente, pero no dejando de lado cómo hacer política sustentable. Claro, no dejando de lado el mundo. Claro. No, y ser un poco más como molestosos con esta idea de que si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer nadie. Y ese ha sido el rol del arte históricamente, ¿no? O sea, cuando el arte se dedicaba a pintar batallas, era básicamente porque las batallas eran su contingencia. Hoy día lo que nos toca es el medio ambiente. El medio ambiente, bueno, y todo lo que conlleva el medio ambiente, porque... Por supuesto. O sea, hablar por ejemplo, de la extracción de litio también significa desplazamiento humano. Por supuesto. Hablar del desplazamiento humano significa nuevas culturas, nuevas formas de habitar, nuevas formas de construir. Y ahí, bueno, aparece un montón de artistas que van armando su propia reflexión. ¿Cómo quién? Respecto. Mira, hay artistas chilenos muy interesantes como Gonzalo Cueto, la Alejandra Prieto, la Jo Muñoz, la Claudia Miller, la Teresa Ninat, que son artistas que se están desplazando, que están movilizando estas sentencias a nivel macro, y digo a nivel macro del territorio. O sea, no es solo pensar el territorio desde el norte o desde el sur, sino que decir, esto que pasa en el norte es un paralelo a lo del sur y un paralelo a lo mejor con China, con Suecia, y eso me parece interesante que pase porque también nos hace de alguna manera desplazar esas miradas de alguna manera que no están reducidas solo a una visión chilena del arte, sino que es una visión mucho más global. Para decirlo desde la perspectiva de algunos consagrados, como es Alfredo Hart, que trabaja con ese tema, Fernando Prats, que trabaja con ese tema, ¿no? Efectivamente, artistas, los dos chilenos, ninguno de los dos vive en Chile, gallos de gran renombre a nivel internacional. Gran renombre. Sí, yo con Fernando Prats trabajé en una residencia en la Amazonía boliviana. Él es un bombazo. Acaba de inaugurar hace 2 días exactamente. en el Centro de Extensión de la Católica. Me mandó la curaduría de Sebastián Vidal. Exactamente. Un gran colega. Un bombazo. O sea, Fernando Prats vive en Barcelona,
Es un gallo que se mueve a niveles impresionantes y trabaja con el tema de los desplazamientos, del territorio, del medio ambiente, efectivamente. Bueno, hizo un gran pabellón en Venecia, exactamente, presentando a Chile. Claro, no, fantástico. Bueno, oye, entonces invitamos a la gente a encontrar este libro, Paisajes Tarapaqueños, que está en Metales Pesados. En Metales Pesados, por supuesto. Lamentablemente no está en Chile, Tamarugal, no está disponible. Ahora pero se puede encargar por internet en la fábrica. La fábrica. .es.com será. .com, perfecto. Y también en tu página podrán encontrar algo en rodolfoandaur.cl. Ahí hay, bueno, lo interesante de mi página es que hay un link donde pueden descargar diferentes publicaciones en las cuales he trabajado y que se pueden descargar de manera gratuita, que hablan un poco de estos temas que discutimos recién. Y que me parece interesante que la gente los descargue y se los lleve, porque hoy día también parte del descargar información significa también en parte un regalo. Maravilloso. Y además estáis trabajando en varios medios escritos, ¿o ya sí. No? Sí, también sigo escribiendo. Artichoke. Escribo en Artichoke a veces, escribo también en Rotunda Magazine, en Atlas, que son 3 revistas online chilenas que están muy interesantes porque también generan espacio reflexivo a nivel de la escritura, que a mí es lo que más me gusta también hacer. Escribir. Y entonces, para que la gente los conozca, Rotunda Magazine, Artichoke y Atlas. Claro, Artichoke como art y shock, ¿cierto? Así haciendo el juego de palabras como si fuese una alcachofa. Una artichoke. Pero este es Artishock. Sí. Y Atlas. Esas son 3 publicaciones online que la gente puede acceder. Exactamente. Muy absolutamente gratuitas. Gratuitas. En donde la gente puede encontrar efectivamente textos para ir complementando esta visión que hemos abierto en este Pensar es Clave. Muchísimas gracias, Rodolfo. No, gracias a ti. De verdad, Rodolfo Andaur, gestor cultural, curador de arte contemporáneo, magíster en historia del arte. Volvemos a repetir, Paisajes Tarapaqueños, de Metales Pesados. Aquí está para que lo alcancen a ver en la cámara. Y por supuesto este otro libro que, si ustedes me lo preguntan y cuentan con el dinero, traten de encargarlo. Se llama Tamarugal, de Rosey Meseguer y Rodolfo Andaur, una edición francamente deliciosa, ¿sí? No, yo se lo he dicho 32 veces a Gran Rodolfo. Trabajo de Rosell ahí. Impresionante. Es que los españoles son unas bestias para el tema editorial. Y la gente de fábrica en Madrid son gallos realmente capos. Así que muchísimas gracias de nuevo, Rodolfo. Gracias a usted. Nos vemos. Un abrazo grande. Recuerden, Pensar es Clave todos los días a las 9 de la noche, pero también en YouTube y también en www.radio La Clave. Nos vamos escuchando algo de música. Fernando Milagros, Puzzle, aquí en La Clave. Junto letras por el camino, letras que forman un nombre. Ese nombre es mi destino y me llevará hasta ti. Cada frase que nace acá ya no sé si son mentira o realidad. Se me enredan en las piernas brotes de maleza duros de cortar. ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el puzzle? ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el puzzle? Iba cargando palabras. El camino es largo bajo el sol.
que encontré en aquel café y en tus ojos vi, no había nada allí y debo seguir hasta completar el puzzle. ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el puzzle? Para completar el puzzle. Para completar el puzzle. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. El lunes vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura, somos la clave.